Hola, bienvenidos al módulo de repaso general de Lingüística General, del curso de Lingüística General para estudiantes de primer año de la carrera de Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánica. Este módulo de repaso general se divide en 3 cápsulas. La primera basada en la lingüística como ciencia, la segunda define uno de los paradigmas más importantes, que es el estructuralismo, y la tercera da una aproximación breve al generativismo. Por lo tanto, las 3 cápsulas juntas constituyen una panorámica general y completa de lo que se ve y se ahonda en el curso de Lingüística General. En esta sesión es importante que ustedes sepan que van a poder reconocer a la lingüística como una ciencia identificando su objeto de estudio y los paradigmas que en ella existen. Asimismo, serán capaces de identificar los conceptos más relevantes de cada paradigma, así como también adentrarse un poco en sus características y principios de análisis. Por último, lograrán diferenciar claramente cada uno de los paradigmas presentes en el desarrollo evolutivo de la disciplina lingüística, reflexionando sobre los cambios de alcances y límites del objeto de estudio definido por cada uno de ellos. Como dije, este curso breve de reforzamiento consta de 3 cápsulas. Esta es la primera de ellas y su estructura es la siguiente. Primero, definiremos la ciencia según el texto de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas del año 1992. Luego, hablaremos sobre los requisitos que define este autor para ser ciencia. Entenderemos entonces, a partir de esa reflexión, la lingüística como una ciencia propiamente tal. Delimitaremos su objeto de estudio y nos adentraremos en el desarrollo evolutivo de la lingüística, identificando los diversos paradigmas que en ella han existido. Por lo tanto, a este primer módulo o primera cápsula de repaso le llamaremos la lingüística como ciencia. ¿Qué es una ciencia? Como dije, para el autor Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas del año 92, la ciencia corresponde a una constelación de hechos, teorías y métodos que se reúnen en libros y sirven para la comprensión de fenómenos naturales o fenómenos del mundo. En este sentido, los científicos tienen la categoría de hombres que se esfuerzan por contribuir con alguno que otro elemento a esa constelación particular. La ciencia, por lo tanto, como se puede desprender de estas reflexiones, es un conjunto de normas y principios que explican los fenómenos específicos del mundo natural. Esas normas y principios, sin embargo, no son estáticos, sino que en ciertos momentos se imponen y posteriormente caen, para dar paso a otras normas y principios que se posan sobre ellos. Es decir, se alzan ciertas normas y principios y en ciertos momentos esas normas y principios suelen no dar respuesta a algún fenómeno y empiezan a alzarse otras normas y principios. A ese conjunto de normas y principios, o teoría, modelo teórico, se le llama paradigma. El paradigma entonces es capaz de explicar los hechos o eventos del área estudiada. Los paradigmas entonces, como dije, son esas normas o principios que sirven para explicar los fenómenos. Cuando un paradigma se mantiene de manera hegemónica y se impone por sobre los demás, el autor le llama al periodo en que está impuesto dicho paradigma ciencia normal. Es decir, en la ciencia hay momentos de ciencia normal en donde un paradigma está dando respuesta cabal a todos los fenómenos que se están analizando. A la ciencia normal, sin embargo, le sigue un periodo de crisis en que el paradigma no da abasto para una respuesta efectiva y cabal de algún fenómeno. O sea, hay un fenómeno o una nueva perspectiva de un fenómeno que viene a desbaratar algunas nociones, algunos principios previos. Entonces, este paradigma empieza a verse en la necesidad de establecer cambios. A ese periodo de crisis, entonces, le sigue a su vez una revolución científica. Este
momento en que está el paradigma arriba, que se llama ciencia normal, le sigue una crisis en que el paradigma tambalea, y luego, en la medida en que el paradigma tambalea, viene otro paradigma a responder a aquello que dejó tambaleando el anterior. A ese momento de cambio se le llama revolución científica y contempla la asunción de otro paradigma y por lo tanto lo que correspondería con la superación del anterior. Sin embargo, y esto es una crítica más actual, se ha señalado que las revoluciones científicas no son una dialéctica estricta entre un paradigma y otro, es decir, no es que un paradigma supere a otro, no se considera una superposición absoluta, sino que se contempla una extensión y complementación del paradigma antiguo a la luz de nuevos modelos teóricos existentes o nuevas perspectivas sobre los mismos fenómenos. En el caso de la lingüística, como veremos, el devenir científico se comporta como una disciplina con ese carácter y no como parte de lo que se llaman las humanidades, sin alejarse de todas maneras de lo que se considera como ciencias del hombre. Para hacer ciencia se necesita un devenir científico como el explicitado, es decir, periodos de ciencia normal, periodos de revolución científica y periodos de crisis. Los paradigmas operan sobre un elemento clave, el objeto de estudio, es decir, son maneras de ver el objeto de estudio. Son los lentes que sirven al científico a través de los cuales mira eso que le interesa observar, el fenómeno natural que le interesa observar. Por lo tanto, cada ciencia debe delimitar sus alcances y límites a través de la precisión y claridad de su objeto de estudio. De ese modo, justifica el quehacer científico y le otorga un sentido a la práctica. En el caso de la lingüística, existe precisamente un devenir científico como el que ha sido propuesto por Kuhn, aunque con ciertas particularidades que son propias de las ciencias del hombre. Y define su objeto de estudio como la lengua. Considerando lo antes dicho, entonces, podemos decir que si la disciplina lingüística se comporta como una ciencia, es efectivo, es claramente positivo, porque tiene un objeto de estudio claro, delimitado y preciso, persigue acumular conocimiento sobre dicho objeto de estudio, se rige bajo la estructura de paradigmas y revoluciones científicas y se encuentra bajo las denominadas ciencias del hombre por la naturaleza de su objeto de estudio, que sería la lengua, la parte sistemática del lenguaje, como veremos en el segundo módulo de repaso respecto del modelo estructuralista de Ferdinand de Saussure. El objeto de estudio de la lingüística, como he dicho, son las lenguas. La lingüística propiamente tal se define como el estudio científico de las lenguas. Una lengua es un constructo teórico que refiere al conjunto abstracto, sistemático, de principios, recursos y elementos que sirven para la expresión verbal y que están organizados en la mente de los hablantes. Están formando un sistema solidario, organizado, sistemático, en donde los elementos cobran valor por oposición respecto de otros y mantienen una especie de estructura muy específica respecto de cada sistema, respecto de cada componente sistemático que aparece en la lengua, tales como la gramática, la fonología, la sintaxis, la morfología, el léxico, etc. Por estar organizado entonces recibe el nombre de sistema. Cuando nos referimos a lengua o a sistema, en el caso de los artículos más actuales, se están refiriendo a lo mismo. Y se encuentra en directa relación con el habla o ejecución, y la relación está marcada precisamente por los distintos paradigmas que han existido. El habla o ejecución es la realización concreta e individual del sistema, de la lengua, mientras que la lengua es la lengua social, el sistema que está en la mente de todos los hablantes de una lengua particular. Para delimitar entonces la noción de lengua, podemos decir que algunas lenguas son el español, el inglés, el francés, el mapudungún, el aymara, el chaqueño, etc. Sin embargo, estos sistemas, estas lenguas que tienen sistemas, tienen otro principio que rige su expresión y que es el principio de variación. Por lo tanto, en toda lengua siempre va a haber sistema, una parte que se comporta de manera sistemática y ordenada,
y variación, una parte que responde a la creación individual y que puede ser influenciada por niveles de variación principalmente de 4 tipos: diatópica, diafásica, diastrática y diacrónica. Diatópica es una variación de lugar, diastrática es una variación de estrato social, diacrónica es una variación en el tiempo y diafásica es una variación del estilo del hablante. Por lo tanto, la lingüística se acerca al estudio de las lenguas a partir de una separación clara entre su objeto de estudio y la facultad humana o la facultad cognitiva general del lenguaje. La facultad humana del lenguaje involucra muchos aspectos, sobre todo psicológicos, ¿no? Por lo tanto, lo que hace la lingüística al fijar su objeto de estudio es delimitar el lenguaje en ciertas áreas que son específicas. Y esta área es la lengua o el sistema que sirve para la expresión y la expresión misma. Eugenio Cosseriu postula los llamados universales lingüísticos, que son principios o propiedades que deben estar presentes en toda lengua. Como ya dije, hay dos: sistematicidad y variación, es decir, hay un conjunto ordenado de elementos y esos elementos pueden variar de acuerdo a ciertos factores, ¿no? Que ya nombré 4. Asimismo hay 5 universales más que están presentes en todas las lenguas. El de alteridad, primero, que significa que la lengua existe en la medida que también existe un otro para practicarla. Es decir, existe un hablante y existe otro hablante con el cual se puede comunicar. Para comunicarse es necesario que tengan un contenido para comunicar. Y eso es lo que explica el principio o el universal de semanticidad, que existe un contenido que se comunica. Ese contenido que se comunica a través de un medio material, que puede ser principalmente el canal oral, en términos de la expresión cara a cara, o el canal escrito, como lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿ya? Ahora, el hecho de comunicarse de manera material en el mundo concibe un plano histórico que conlleva a la elección de una lengua, a la elección de un código situado históricamente. La elección de mi lengua hoy en día es la del español actual. Yo, por ejemplo, no puedo expresarme en el español del siglo XII, ¿ya? Porque no es la lengua que yo estoy practicando. Por lo tanto, cada lengua tiene dos vertientes: una lengua histórica y una lengua funcional. Cuando hablamos de lengua histórica, nos referimos al periodo macro de la lengua española, en toda su evolución desde el inicio en la derivación del latín vulgar hasta la actualidad. Nadie puede manejar una lengua histórica sin una lengua funcional, y las lenguas funcionales están situadas históricamente también. Por lo tanto, toda lengua tiene historicidad. Y por último, la creatividad, que quiere decir que hay un nivel de productividad en el lenguaje que es muy importante. Este nivel de productividad tiene que ver con que yo, con un sistema finito de elementos, puedo crear o dar vida a infinitos enunciados. En el plano sistemático se estudia, como dije, la gramática, la fonología, y la gramática involucra la morfología y la sintaxis. En el plano de la variación se estudia el diasistema, que se destacan las 4 áreas: diatópica, diafásica, diastrática y diacrónica. Algunos ejemplos de estudio son los siguientes. El primero, de Salamanca Gutiérrez y otros autores, se llama Fonos y estructuras silábicas más frecuentes en el habla glosolálica, hablar en lenguas de 3 hispanohablantes. Este estudio fue realizado en encuentros religiosos de evangélicos, en los cuales los hablantes entran en trance y pueden hablar en lenguas antiguas. Y en ellas se estudió cuáles eran los sonidos que existían y cómo se estructuraban las sílabas en esos sonidos, haciendo relación con lenguas antiguas como por ejemplo el hebreo, a ver si es que se podía probar la existencia de fonos o de sonidos cercanos a esas lenguas. Las preposiciones en español y en inglés, la importancia relativa del espacio y función de Coventry y Fuentes, lo que hace es discriminar información respecto de una parcela de conocimiento que se llama cognición espacial y que tiene que ver con cómo los hablantes de distintas lenguas conceptualizan el espacio y
cómo expresan esa representación del espacio, esa conceptualización del espacio a través de preposiciones. Para Rabanales, en 1974 era muy importante estudiar los fenómenos de queísmo y dequeísmo en el español de Chile, que tienen que ver con cuando se elide la preposición de, cuando se elide el conector de y cuando se utiliza, cuando no se utiliza y cuando se utiliza de manera innecesaria en el español de Chile. Y identifica de manera muy interesante distintos hablantes muy relevantes para la época que hacen uso de distintas estrategias. Asimismo, el queísmo y el dequeísmo sigue siendo un tema de amplio debate en el plano de la disciplina lingüística sobre qué relación tiene con efectos psicológicos subyacentes. Kristall, Garman y Fletcher, a su vez, en el año 84, proponen una beta práctica del análisis gramatical y lo aplican a los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje como el espectro autista, por ejemplo, las afasias, entre otros trastornos que pueden darse como el problema en comprensión lectora, el problema de producción verbal, así también la dislexia, entre otros ejemplos, y lo que hacen ellos es analizar algunos fenómenos de manera gramatical, es decir, en el plano de la morfología y la sintaxis, y establecen procedimientos de evaluación y reeducación. Los paradigmas más importantes que existen en ciencias del lenguaje y que ya vamos viendo con estos ejemplos son varios. El primero, el que da inicio al periodo científico de la lingüística, es la lingüística histórico-comparada, que tiene tres muy importantes generaciones. La primera, que busca el protoindoeuropeo o la lengua madre. La segunda, que aplica un modelo de alguna manera biologizante, botánico, a la evolución de lenguas con esta idea de tronco, familia basada en troncos lingüísticos. Y la tercera, que es la de los neogramáticos, que va a ser en la que se forma Ferdinand de Saussure, que posteriormente a través de sus críticas va a dar vida a la Escuela Lingüística de Ginebra, ¿ya? Con el curso de Lingüística General, publicado póstumamente por sus discípulos o sus alumnos. Este paradigma estructuralista va a permear tan fuerte que va a tener varias escuelas, como la Escuela de Praga, también de la mano del desarrollo literario del formalismo ruso, en la cual se va a proponer la distinción entre fonología y fonética, que es una cuestión clave en los desarrollos posteriores. En Ginebra, Ferdinand de Saussure va a delimitar lengua y habla, así como varias dicotomías muy importantes, y luego Praga va a aplicar esa noción de lengua y habla a la distinción entre fonología y fonética. En la escuela de Copenhague, si en Praga se aplicó lengua y habla, en Copenhague se aplica la dicotomía forma y sustancia y se lleva hasta sus últimas consecuencias a partir del texto de Jemslev de los prolegómenos para una teoría del lenguaje, en donde acusa de psicologizante a Ferdinand de Saussure y propone una visión mucho más inmanentista del estudio lingüístico. El postestructuralismo es la superación de esta escuela, encarnada principalmente por un gran lingüista, que es el señor Eugenio Coserio, que supera por gran distancia las dicotomías previas. Paralelo a este desarrollo del estructuralismo europeo se da otra escuela estructuralista, que es la norteamericana, conocida por el distribucionalismo. Si bien el estructuralismo europeo es mentalista, el estructuralismo norteamericano está influenciado por el conductismo de Skinner y por lo tanto ellos consideran un fenómeno de caja negra y consideran el lenguaje como una especie de producto que se da a partir de la dinámica de estímulo y respuesta. Además, está fuertemente influenciado por el relativismo lingüístico y cultural, que consideran el lenguaje como determinista, en tanto que es el principal factor de la cosmovisión o de la visión de mundo de una cultura. A esto reacciona Chomsky y propone la lingüística generativo-transformacional,
que vuelve al mentalismo del estructuralismo europeo, aunque muchos le critican a Chomsky que quizás no leyó mucho del estructuralismo europeo, sino que se quedó en los estudios precientíficos, incluso un poquito de histórico comparado, porque hay muchas dicotomías que se parecen demasiado a las postuladas por el ginebrino Ferdinand de Saussure, tales como lengua y habla se reformula en competencia y actuación. El giro lingüístico reivindica el uso y va cambiando estas dicotomías claves de lengua y habla, competencia y actuación, y el giro discursivo lo que hace es acercar aún más a la práctica discursiva el análisis lingüístico, destacando por lejos el análisis crítico del discurso y las vertientes cognitivas actuales de la psicolingüística, la sociolingüística, etc. Hay paradigmas alternos que van funcionando, por ejemplo, el funcionalismo se desarrolla desde la Escuela de Praga en la medida en que se le da importancia a los datos. El cognitivismo se desarrolla desde la generativo transformacional en la medida en que se da un vuelco hacia el mentalismo. Por lo tanto, tenemos una evolución de los paradigmas desde el histórico comparado al estructuralismo europeo, al distorsionalismo o estructuralismo norteamericano y al generativismo. A lo largo del curso vimos que el primer paradigma era el histórico comparado, que se caracterizaba por realizar un análisis atomista, es decir, de elementos concretos y diacrónicos, o sea, basado en la evolución del tiempo. El estructuralismo europeo se presentó como una superación de ese modelo y pretendía realizar un análisis sistemático, sincrónico, de enfoque mentalista. El estructuralismo norteamericano, influenciado por el conductismo y relativismo lingüístico, da pie a un análisis antimentalista y de fuerte determinismo cultural, como ya dijimos. Y el generativismo chomskiano surge contra el paradigma distribucionalista, es de perspectiva formalista basada en la sintaxis y mentalista por su propuesta de gramática universal. Te recomiendo que anotes cada uno de estas síntesis para que posteriormente puedas identificar las características clave de cada uno de esos paradigmas. Como dije, tenemos el paradigma histórico comparado, en donde la primera generación buscó el protoindoeuropeo, la segunda propuso un modelo botánico y la tercera se basó en las propuestas de los neogramáticos, principalmente en las leyes de Grimm. Recuerda eso y búscalo en tus apuntes. Por lo tanto, podemos decir que esta perspectiva es atomista y diacrónica. Ese es su enfoque. El estructuralismo europeo, Ferdinand de Saussure, destaca su dicotomía de lengua y habla. Trubetskoy la ocupa para establecer la diferencia entre fonética y fonología. Jemslev la utiliza desde la noción de forma y sustancia para hablar de la glosemática. Y Coserio establece toda esta reformulación del estructuralismo a partir del diasistema o de la variación. Sin embargo, podemos considerar que su enfoque es sincrónico y sistemático. También busca los aportes de cada uno de estos autores, en específico en el texto de Hill, donde podrás encontrar un desarrollo amplio y muy interesante sobre cada uno de los conceptos más trabajados por cada uno de ellos. El distribucionalismo, por su parte, era antimentalista, ya que estaba influenciado por el conductismo. Era determinista en términos de que el lenguaje determinaba la realidad, el lenguaje determinaba la visión de mundo, a partir de este primer momento de la hipótesis Sapir-Whorf del relativismo lingüístico. Y Bloomfield habla de distribución libre y distribución complementaria, por lo tanto atribuye el nombre de distribucionalismo. Y su enfoque es sincrónico, cultural y antimentalista. También busca esto en los apuntes, sobre todo respecto de Bloomfield y el antimentalismo, porque él menciona en algún momento incluso que la semántica, por ejemplo, el estudio del contenido, debiese no estar al alcance de la lingüística en la medida en que la lingüística no puede meterse, no puede adentrarse en el mentalismo. El generativismo tiene una perspectiva formal, su componente básico es la sintaxis. Es innatista porque habla de una gramática universal, o sea, de patrones que nosotros tenemos configurados de alguna manera cuando nacemos. Y esos patrones van sufriendo o van teniendo reglas de transformación en la medida en que se adecúan a las situaciones y a las expresiones que queremos efectuar. El enfoque, por lo tanto, es formal, gramatical y mentalista. Esta parte del curso aún no ha sido revisada con el profesor, por lo tanto te recomiendo, te invito a que puedas hacer las preguntas que te nazcan para que vayamos adentrándonos en este paradigma. Como cierre reflexivo, entonces te propongo una pregunta.
La evolución de los paradigmas es efectivamente un cambio en los límites y alcance del objeto de estudio, y los paradigmas en las ciencias del hombre principalmente, no suponen una superación absoluta, sino que una complementación y extensión. En ese sentido, ¿cómo ves tú el hecho de que los paradigmas vayan evolucionando en lingüística y qué significa para ti la aparición de un nuevo paradigma respecto del anterior? ¿Podrías identificar qué elemento en particular fue el superado por el nuevo paradigma que surgió? Eso lo veremos entonces en la próxima sesión presencial.